Bueno, quiero dar la bienvenida a un gran colega, un gran periodista. En realidad, él es el periodista. Yo soy un aprendiz acá, un comunicador simplemente. Ignacio Martínez, que tiene una vasta experiencia como jefe de prensa de varios medios importantes y ahora está a la cabeza de La Tribuna, que es el medio digital, La Tribuna, que es el decano de la prensa nacional. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Buen día, Bruno, un gusto estar acá en tu programa. Bueno, por favor, es el tuyo también, che. Igualmente. Decime, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que hasta ahora se desarrolló y sobre todo este día? ¿Qué significa este día? No solamente como aniversario de una ciudad tan importante como la nuestra, Asunción, sino también del arranque de un nuevo gobierno, ¿verdad? Con mucha esperanza, porque todos tenemos esperanzas. Es un día de mucha esperanza, es el inicio de algo que se piensa tiene que ser positivo. Hasta ahora estamos viviendo la rutina de cada 5 años donde un presidente se va y otro asume, pero la esperanza está latente. Es lo último que hay que perder, Bruno. El presidente ya esbozó algunas ideas de su plan de gobierno en su primer discurso. Creo que la gente en un porcentaje importante tiene una expectativa positiva hacia lo que puede hacer Santiago Peña, y enhorabuena que sea así, porque necesitamos un país con un ánimo diferente, con una energía positiva, porque también eso ayuda a generar un ambiente de país, un ambiente de negocio, ¿verdad? Así que estamos viviendo los primeros minutos de un gobierno que asume, y hasta ahora dentro de la rutina que se hace cada 5 años, ¿verdad? El traspaso de mando, asume uno, ahora viene el tedeo, ya habló el presidente, pero creo que a partir de mañana empieza el desafío Santiago Peña. Así mismo el desafío, y los ministros, nombramos a todos los ministros, destacamos también la presencia de todos ellos que van a ser los secretarios, los señores que conforman el primer anillo, los que van a, digamos, a través de un andamiaje global, de diseñar y efectuar y gestionar todo el desarrollo a partir de ahora de un nuevo país, porque necesitamos que se transforme este país, que se eleve la vara en todos los aspectos, y hay mucha expectativa en torno a este gobierno que arranca en el día de la fecha. Hay una expectativa positiva. Santiago Peña eligió a la gente que cree él que le va a ayudar en los distintos ministerios. Tiene que elevar la vara, creo que es la palabra exacta que utilizas. Este país tiene condiciones para que su gente pueda vivir mejor. Tenemos una potencialidad que tenemos que sacar a flote. Hoy tenemos un día maravilloso, Bruno, con un sol radiante. Impresionante. Acompaña el clima también, ¿eh? Acompaña el clima, tenemos un clima generoso, tenemos un suelo de doble cultivo, podemos cultivar 2 o 3 veces al año, otros países no lo tienen. Estamos en el corazón de América, eso es un punto positivo. Hoy ese tema de la no tener salida al mar ya no es un pretexto en un mundo globalizado, comunicado por las redes sociales, el internet. Santiago Peña creo que tiene una visión mucho más globalista, sí, globalista. Así que eso tiene que aprovechar, pero el discurso hay que convertirlo en realidad. Tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a ejecutar. Este es un país sobredimensionado en planes, en planificaciones, en proyectos. Hoy hay que hacer, Bruno, y creo que eso es el desafío mayor que tiene Santiago Peña. Me gustó eso, hay que hacer, para estar mejor hay que hacer. Y me llamó la atención esto que enfatizó, por lo menos dijo en varias ocasiones, Nelson Mendoza, quien va a estar al frente de la DINAC, que al parecer se va a construir un nuevo aeropuerto internacional, ya que estamos hablando de dejar de lado la mediterraneidad a través de los medios de comunicación, porque también con Albert Campos López Moreira estábamos enfatizando sobre la bienvenida después de tanto tiempo del ferrocarril. Claro. Y ese tipo de cosas, de transportes, necesitamos con urgencia. Y hay que cristalizar eso, querido Ignacio. Hay que hacer, Bruno. Además tenemos un aeropuerto gigante en Mariscal Estigarribia que no lo estamos utilizando. Me parece que la zona del Chaco, la región occidental, hay que explotarlo más. Ahí hay gente que trabaja, hay gente que produce, hay gente que está aportando al Producto Interno Bruto.
y que necesita mayor y mejor vía de comunicación. Está también un aeropuerto importante en Ciudad del Este, el aeropuerto Guaraní, y si por ahí viene un cuarto aeropuerto sería fantástico, pero hay que descentralizar el actual Silvio Pettirossi. Sí, bueno, el aeropuerto de Encarnación habría que potenciarlo también. Bueno, se acerca ahí el auto presidencial con la pareja conformada por Santiago Peña y su señora Leticia. Ahí está el vehículo descapotable con la bandera paraguaya. Vemos la imagen de la Catedral Metropolitana, que también luce espléndidamente en esta mañana radiante, esta mañana soleada. Muchísima gente, hay mucha expectativa, acompaña al pueblo este momento, si se quiere, histórico, y ahí es recibido Santiago Peña, o son recibidos él y ella por representantes eclesiásticos y autoridades que en todo momento acompañan el transitar del nuevo presidente de la nación y su señora, la primera dama, ingresando estos con aplausos de por medio a el recinto, digamos, de la Catedral Metropolitana. Y ahí está, creo que el cardenal, ¿verdad? El cardenal Adalberto Martínez. Adalberto, yo dije Santiago, sí, Adalberto Martínez. Perdón, Adalberto Martínez. Santiago Martínez era Martínez Bierzi era. No. Adalberto Martínez. No. Adalberto Martínez. Bueno, Adalberto y esto es un Martínez. elemento nuevo. El Tedeum por primera vez va a ser un cardenal, ¿eh? Sí. Claro. Esa es una novedad importante. Muy buen detalle el que estás. Cierto. Qué buena imagen ahí. La del imagen. Interior de la Catedral Metropolitana, el Tedeum. Adalberto Martínez, pues Santiago Martínez, dije, bueno, el hermano menor de Santiago Martínez, uno de los... Bueno, y esta gente que vino, los invitados especiales que vinieron de afuera, querido Ignacio, ¿qué representan? Por ejemplo, el rey de España, el presidente Lula, el presidente de Argentina, siempre sonriente Santiago Peña, sí. Y su señora, siempre sonriente. El presidente de Bolivia, el presidente de Chile, del Uruguay, un ambiente de, ahí se saludan, de amistad, de algarabía. Saludó a Horacio Cartes ahí, saludó a Horacio Cartes. Bueno, pero hay que destacar también algo. El mentor de esto, de que llegue a este sitial Santiago Peña, es Horacio. Fue Horacio y es Horacio Cartes. Así es, Santiago le debe mucho a él, y creo que en su discurso lo mencionó, reconoció su perseverancia en mantenerse en medio de la situación que está pasando. Y hay que ver a partir de mañana cómo se lleva esta relación Cartes y Santiago Peña, porque él, del chico que estaba siendo protegido, hoy se convierte en presidente de la República, ¿verdad? Pasó a ser grande. Y va a tener la lapicera. El poder formal va a tener él. Habría que ver dónde está después el poder real, ¿verdad? Que con los días y meses vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Pero hoy yo creo que es un día de expectativa, de esperanza. Y en ese ámbito se está desenvolviendo todo, ¿verdad? Yo creo que hay una energía... Pero yo creo que no es ningún pecado reconocer que el que, digamos, lo acompañó e hizo que llegara a este momento importante de su vida, como él mismo lo señaló en su discurso, el más importante, porque es ahora el presidente del Paraguay, fue y es Horacio Cartes. No, eso es categórico. Además, creo que es de gente buena, reconocida. Hay que ser agradecido en la vida. Claro. Y eso Santiago lo demostró hoy en el discurso oficial, ¿verdad? Si ellos mantienen una actitud madura, coherente, equilibrada, equidistante en algún momento, me parece que puede ser de provecho para el país, ¿verdad? Porque la institucionalidad hoy lo tiene el presidente Santiago Peña. Pero también esa presidencia que fue como de Horacio Cartes,
también podría colaborar desde lejos, desde la jefatura de la ANR, con situaciones que puedan asemejarse a partir de ahora bajo la presidencia de Santiago. Como Horacio ya pasó por aquello, por ahí le puede orientar de cierta manera, ¿no te parece? Tiene experiencia porque estuvo en el Ejecutivo, y la otra ventaja que puede tener esta dupla es que Cartes es presidente de la Junta de Gobierno, presidente del Partido Colorado. Y este es un gobierno colorado, o sea, si hay buena relación, buena convivencia entre ellos, el favorecido va a ser el pueblo paraguayo. Conste que Santiago Peña sostiene y de que él, usando inclusive esa corbata azul o celeste, indica con eso la amplitud de criterio. Él quiere que su gobierno sea para todos los paraguayos, no precisamente para un sector de la población. No, él es presidente de todos los paraguayos, Bruno, eso es categórico, pero tampoco puede desconocer el ritmo de la política. El Partido Colorado tiene la mayoría en ambas cámaras, así que necesariamente el Partido Colorado tiene que ser un pilar para su buena gestión gubernamental. Bueno, pero él tiene todo para hacer un buen gobierno a partir de ahora. Tiene todo, absolutamente todo. ¿Y cuál sería el desempeño, digamos, para que todo sea exitoso? ¿Cuáles serían los primeros pasos, según tu criterio, que se deberían dar? Yo creo que tiene que cuidar la caja. Si no tenemos plata, Bruno, el deseo va a quedar en mero deseo, ¿verdad? Yo creo que tiene que tener carácter para reivindicar la renegociación del anexo C del Yacinetá. Marito se está yendo sin mirar ese papel, ¿verdad? También está la renegociación del anexo C de Itaipú, porque son nuestras cajas, es nuestro potencial energético. Estamos hablando de las dos grandes represas. No le sentía a Peña en este discurso oficial, primer discurso, hablando de ambos temas, ¿verdad? Y ahí lo tenía Fernández y ahí lo tenía Lula. Yo creo que era el momento para decirlo indirectamente: señor presidente Lula, señor presidente Fernández. Obvio eso. A mí me parece, y anoté mi punto rojo porque me parece que es un punto trascendente, ¿verdad? Sí, los tenía ahí enfrente. Lo tenía ahí enfrente, ¿verdad? No es acto de mala educación ni de falta de diplomacia decir que tenemos que avanzar en esos puntos, ¿verdad? Y estamos hablando de una... Qué extraño, che. Mira que no hablo de los puntos, Bruno. No es un día para cargar más la onda, pero es un punto que hay que anotarlo, ¿verdad? Lo tenía ahí a Fernández y lo tenía ahí a Lula, y era una buena oportunidad de públicamente instalar ante la opinión pública nacional e internacional la necesidad de que Paraguay sea beneficiado como debe ser en el uso de la producción de su energía. Y el mismo Lula da Silva creo que ayer estuvo visitando al expresidente Fernando Lugo. Así mismo. La idea de Lula es la misma que aplicó con Fernando Lugo, ¿verdad? De 120 millones de dólares, pagó 360 millones de dólares. Y creo que eso mismo quiere hacer con Santiago Peña, ¿verdad? No renegociemos esto, yo te voy a pagar un poquito más. Y creo que por ahí es la política de Itamaraty, ¿verdad? Que es bien conocida, ¿verdad? Y Paraguay creo que necesita buena parte de esa energía para generar la producción, el desarrollo, el trabajo del cual habla Santiago Peña. Por otro lado, la tribuna, el decano de la prensa nacional, señala: Marito tiene que rendir cuentas. Santiago Peña Palacios asumió ya como nuevo presidente del Paraguay. Su ascenso devuelve un manto de esperanza al país golpeado por la crisis económica, la inequidad social y la amenaza constante del crimen organizado. Mario Abdo Benítez entregó el cargo en medio de cuestionamientos a su gestión. Escándalos y acusaciones de corrupción durante su gobierno dejan un legado de desconfianza. El desafío imperante es restaurar la transparencia y la institucionalidad. O sea que debe someterse a la investigación fiscal y a la decisión de la justicia, Mario Abdo Benítez. Siempre yo me pregunto, porque hay muchas cosas que no se dieron a conocer a la ciudadanía, y termina su gestión y él se manda a mudar y no se rinde cuenta de nada, por ejemplo. ¿Cómo y eso es el está asunto? mal, eso está mal, Bruno, ¿verdad? Por eso nuestra democracia camina a tientas, por eso nuestro espacio de libertad nos genera beneficios. Hay que rendir cuentas. Él fue la primera figura en Paraguay
Él manejó el presupuesto público, él definió designaciones y tiene que rendir cuentas. Yo como ciudadano común, que no entiendo mucho, digo que el tema Yacyretá, ¿por qué no intentó renegociar al menos? ¿Por qué no dejó un borrador, al menos una esquela a Santiago Peña sobre el tema Itaipú, ¿verdad? Otro claro, tema que, eso es cierto. Y ahí estuvo al frente Nicanor Duarte Fruto. Que Nicanor estuvo en Yacyretá. En Yacyretá, perdón, en Yacyretá. Pero tampoco dejó que entrara nadie ahí. No, nada, al contrario. Nicanor. En estos 5 años, de los 18 millones de dólares que nos entregaba Argentina mensualmente, nos termina dando 10 millones de dólares. O sea, ¿por qué bajó tanto, verdad? ¿Por qué? Y al final nosotros le seguimos dando la misma energía. Te estoy hablando de temas a lo mejor complicados para el común, pero que tiene que ver con la esencia de la caja paraguaya, ¿verdad? Si nos estaba pagando 18 millones 5 años atrás y de repente en esta nueva gestión Mario Abdo Nicanor nos paga 10 nomás, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando que el dinero debería pagarnos más por el tema de los intereses. Le seguimos dando la misma energía, ¿verdad? Y con el tema Brasil, yo creo que Lula tiene bien definida la situación. ¿Cuál sería esa definición según vos? A ver, ¿cómo Lula, van a plantear los brasileños? Lula va a plantear que siga el mismo statu quo y lo que vamos a hacer es dar un poquitito más de royalties en el tema del pago mensual, ¿verdad? Yo creo que es la misma jugada que le hizo a Lula, que en su momento generó grandes editoriales en los medios, nos alegramos todos, pero nos olvidamos que nos está pagando por una energía que es nuestra, ¿verdad? Y según los entendidos, ese pago no corresponde a lo que en verdad tiene el valor de esa energía que está usando Brasil para desarrollar su industria, ¿verdad? Bueno, pero 3 viajes creo que hizo antes de asumir hoy Santiago Peña a Brasilia para justamente conversar, o habrán tratado algo ya respecto a todo eso, ¿verdad? No, y eso también, yo lo digo a veces y me cae mal lo que digo, pero a nosotros no nos interesa, no nos conviene, Bruno, las fotos sociales. Marito se pasó quitando fotos con la dupla Fernández y Cristina Kirchner y no renegoció Yacyretá. Al contrario, Argentina nos terminó pagando mucho menos, ¿verdad? Si Santiago va a seguir el mismo ritmo, me parece que tampoco va a ser muy beneficioso, ¿verdad? Entonces tiene que salir de esas fotos sociales para la prensa nomás y tiene que trabajar en el contenido real, que es que Brasil tenga que reconozca lo que es Paraguay como socio, ¿verdad? Nosotros seguimos sin tener la dirección ejecutiva, por ejemplo, en Argentina. Brasil sigue teniendo también. ¿Por qué no, si somos socios, no manejamos en igualdad de condiciones? Eso es cuestión de pedir nomás. Si hoy vos no te animaste a decir en tu discurso oficial frente a Fernández y frente a Lula, eso, yo se me prende la luz roja de alarma, ¿verdad? No sé si me entendés, Bruno. Sí, perfectamente. Hoy no es día para decir eso. No, ¿verdad? Pero perfectamente era la ocasión, diplomáticamente se hubiera... Decime, ya que mencionaste Argentina, lo de Milei, a ver, rápidamente, es un fenómeno. Milei es una reacción contra la política de Perón, de Menem, de toda esta gente, de Kirchner, del subsidio permanente, del Estado agrandado, de pagar acá para gente que no trabaja. Y habla de un espacio de libertad donde él va a tener que cortar, según él, un montón de burocracias públicas, ¿verdad? Y es un fenómeno. Habla fuerte, es radical en su discurso, pero a partir de ahora le espera las elecciones generales de octubre y si gana tiene que empezar a cumplir lo que está diciendo. No es fácil lo que él le está diciendo, ¿verdad? Porque va a tener en contra toda una oligarquía sindical o toda una oligarquía de gente acostumbrada a recibir plata sin trabajar en Argentina. Casi 24 millones de argentinos votaron, fueron a sufragar el domingo pasado, una participación del 68%, dicen muchos, 70%, dicen otros. Bueno, pero el 22 de octubre yo creo que se van a recomponer también las otras fuerzas. Se van a recomponer. Bullrich yo creo que le va a pelear a Milei, ¿verdad? Y hay que ver qué hace más, ¿verdad? Yo creo que el gobierno son actual, 2 meses, de aquí al 22. Son 2 meses más o menos de puras negociaciones, ¿verdad? Milei quitó la mayor cantidad de votos hoy comparado con los otros competidores, pero a partir de ahora va a haber una suma de negociaciones y finalmente hay que ver qué decide la Argentina, ¿verdad? En puridad son 2 proyectos: mantener el sistema estatista o trabajar por una flexibilización o liberar un poquito la economía argentina, ¿verdad? Bueno, muy interesante, Ignacio Martínez. Vamos a entrar en contacto con una señora que la vemos muy bella, ya no sé si ya nos escucha ella. Ella se llama María Corina Roldán Robles, Maco, se la conoce como Maco.
ella es de Venezuela, pero ella está visitando, o por lo menos investigando, y periodísticamente está haciendo su trabajo profesional en Ecuador. Ella es estratega, consultora política, especialista en comunicación política y opinión pública, gerente general de la firma Battleground Solutions. Bienvenida, Maco. María Corina Roldán, ¿cómo estás? Bruno Masi te saluda, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un placer poder estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo te presento a mi compañero acá de Fórmula, periodista. Él es el periodista también avesado, Ignacio Martínez, que me gustaría que intervenga también, y para así enriquecer lo que queremos simplemente saber de lo que está pasando hoy, y lo que pasó ya sabemos desde aquel miércoles, creo que fue 9, y al presente. ¿Cómo está el Ecuador y cómo, digamos, se están preparando las famosas elecciones, las del 20, ¿verdad? A través tuyo, María Corina, te escuchamos porque queremos escucharte, porque por eso estás vos aquí y te agradecemos mucho la presencia tuya vía Zoom. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias Bruno. Bueno, mira, realmente lo primero que tenemos que saber sobre las elecciones del Ecuador es que estas elecciones son unas elecciones atípicas, porque son unas elecciones que son convocadas después de una muerte cruzada. Es la primera vez que este recurso constitucional es invocado como tal. Es un recurso constitucional que ocurre después de que se intenta hacer un juicio político al representante del Ejecutivo, al presidente del país, y él, por derecho constitucional, puede llamar a lo que es la muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea Nacional para hacer unas elecciones en los próximos 3 meses. Esas elecciones efectivamente serían unas elecciones generales para que se darían ahorita el 20 de agosto. ¿Qué pasa con esto? Que son atípicas, ¿por qué? Porque además son unas elecciones que se están dando en medio de una situación en la cual básicamente no hay gobernanza. Hay un presidente que sí está en funciones, pero está gobernando por decreto, y no hay una asamblea. Entonces, cuando empiezan a ocurrir esta ola de violencia, porque tenemos que también recordar que ya en el último mes han ocurrido 4 asesinatos de dirigentes políticos. Entonces, ya después de esto, muchas personas en la opinión pública se preguntan por qué no atrasar la elección, por qué no tomar otras medidas de seguridad. Y lo cierto es que no se puede atrasar más la elección porque por reglamento constitucional estas elecciones tienen que ser realizadas sí o sí en los próximos 3 meses. De hecho, el propio comando de campaña de Villavicencio, del candidato que asesinaron, solicitó el cambio del debate que fue realizado ayer el domingo, y resulta que bueno, nada, realmente tampoco se pudo cambiar. Entonces, en ese sentido, son atípicas, porque no son unas elecciones que estaban realmente programadas por calendario electoral, sino que se dan por una situación extraordinaria como fue la muerte cruzada, y al mismo tiempo han desatado una ola de violencia que pues nunca se había visto en el Ecuador. Ciertamente a nivel internacional se sabe del asesinato de Villavicencio, que era candidato presidencial, pero lo cierto es que también han sido asesinados. El 17 de julio fue asesinado en Esmeraldas, en la región de Esmeraldas, un aspirante asambleísta que se llamaba Rider Sánchez. El 24 fue asesinado el alcalde en funciones de Manta, Agustín Intriago. Y el 3 de agosto el director de terrenos de Durán, que es una región que queda en el Guayas, que se llama Miguel Santos Burgos. También ayer fue asesinado un candidato a asambleísta de la RC, que es el partido de Rafael Correa, que es Pedro Briones. Estos asesinatos más que todo están siendo realizados por grupos del crimen organizado. Si hay algo que no se tenía en consideración hasta ahora en el Ecuador, por lo menos a nivel internacional, es que el crimen organizado ha estado ganando mucho territorio, sobre todo en lo que viene siendo la costa, específicamente en lo que viene siendo la región del Guayas, Esmeraldas, Los Ríos. Sí, muy interesante lo que está diciendo María Corina Roldán. ¿Y por qué tanta
tanto crimen en el Ecuador? ¿Por qué eso no se aminoró cuando empezaba esa revuelta? Inclusive las cárceles, fue todo en el mundo entero se dio a conocer la matanza de muchas personas de muchos reos en distintas cárceles ecuatorianas. Es una cuestión inusual eso que se dio o que se sigue dando en el Ecuador. ¿Qué realmente pasa ahí? Porque está el presidente Lasso, pero no sé si el presidente Lasso maneja el toro por las astas a nivel gobierno del Ecuador, o si hay otras fuerzas, amén de la criminosa, la que realmente tiene más poder que Lasso en ese país tan caro a los afectos nuestros. El Ecuador es un país al que queremos mucho. Se habla siempre de Rafael Correa, que está por detrás. ¿Cómo viene la mano realmente en ese aspecto? Sí, bueno, primero que todo eso por ejemplo, el último comentario que hiciste, sí son comentarios que se manejan a nivel de opinión pública, pero no hay una investigación o un resultado que dé que Rafael Correa realmente esté involucrado en esto. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que cuando hablamos del crimen organizado, cuando hablamos de grupos que están relacionados al narcotráfico o que están relacionados al terrorismo, realmente en este punto ya a nivel de Estado poder manejarlo sí requiere una estrategia bien pensada, que hasta ahora no se ha hecho. Desde el 2019 se está viendo la participación de este crimen organizado en el Ecuador. Ha ido incrementando, ya incluso después en la pandemia tomaron muchísimo más terreno, y lo cierto está en que hay ciertos estados que ya llegan a un punto fallido, por decirlo de alguna forma, en el cual empiezan a cohabitar con estos grupos del crimen organizado, porque ellos, pues para poder generar o para poder tener el poder, lo que empiezan es a generar una situación de terror y de miedo en la población y también pues contra el Estado. O sea, al final los asesinatos políticos es una forma del crimen organizado de decir, oye, yo soy el que tiene el poder aquí, yo soy el que decido si tú vives o mueres. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a negociar, ¿no? Y es mucho de lo que casi siempre digo en muchas de las entrevistas que me hacen. A nivel político, tú puedes ver lo que ocurre en el front stage, o sea, tú puedes ver lo que está ocurriendo en el escenario más visible, pero no sabes lo que está ocurriendo en el backstage, no sabes realmente qué político esté negociando, qué político esté teniendo unas conversaciones o no. Por ejemplo, ¿quién es el titiritero? Lo que no se sabe, quién es el titiritero, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, cuando asesinaron a Villavicencio, hay un grupo que salió que alegó que eran los Lobos. Es un grupo organizado que hace sicariatos, extorsión, secuestro. Entonces, ellos alegaron que eran los Lobos, que ellos se habían adjudicado el asesinato, y dijeron que el próximo era el candidato Jan Topic, que es un candidato que es básicamente un outsider, a pesar de que no ha tenido cargos políticos, pero su familia sí ha tenido cierta participación política, y a él lo llaman el Bukele ecuatoriano, ¿no? Entonces dijeron que él iba a ser el próximo, y bueno, ya después salió otro video del grupo de los Lobos, el auténtico, diciendo que ellos no eran ese grupo que había hablado, pero muchas personas se decían que esa amenaza que le hizo el grupo que alegaba ser de los Lobos, decía que era porque no había cumplido sus promesas. Y entonces, bueno, pero Jan Topic, ¿qué promesas no cumplió si él nunca estaba en un cargo político? Bueno, justamente, mencionaste algo, el Bukele ecuatoriano, y así como está el Ecuador ahora, que prácticamente se está emulando lo que ya vivió Colombia por muchos años, están emulando ahí en el Ecuador, prácticamente es la colombianización ecuatoriana la que está manejando hoy ese sistema ahí. Un señor como Bukele, una personalidad como la de Bukele, no podría intervenir o no podría emerger ahora para paliar toda esta historia, porque yo no veo otra solución así desde lejos. Por lo menos yo estoy muy lejos de ustedes, pero ¿cuál es la visión ahí que tienen ustedes respecto a eso? Mira, lo primero que tenemos que saber es que el voto en líneas generales es emocional. O sea, las sociedades cuando van a votar es porque tienen algo que los mueven y van a votar por esa razón. Antes del asesinato de Villavicencio, la verdad es que había mucho hastío político, muy poco interés por el proceso electoral,
Y ya después de lo de Villavicencio, la intención de voto aumentó muchísimo y muy probablemente esa intención de voto esté muy relacionada a los hechos que han ocurrido a lo largo de todo el proceso electoral, porque a pesar de que han asesinado ya a 4 candidatos, lo cierto es que hay otros que han recibido atentados. Hubo una candidata asambleísta hace como una semana aproximadamente que recibió un atentado, salió viva gracias a Dios, pero que también han estado atentando con otros. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que lo que va a dirigir la intención de voto en este punto va a ser la emocionalidad. Y al ser dirigido por la emocionalidad, muy probablemente el que salga triunfador dentro de la primera vuelta, además de, bueno, de la RC, que tiene un voto duro importante y que muy probablemente le haga entrar a la primera vuelta, la RC es el partido de Correa. El siguiente muy probablemente va a ser el sucesor de Villavicencio. Hay que ver qué pasa en esta próxima semana y cómo se posiciona, pero muy probablemente sea él. Y en dado caso que no sea él, muy probablemente va a ser que te comento, Jan Topic, porque su bandera a lo largo del proceso electoral ha sido la seguridad, y al final es el aspecto que más adolece ahorita a la sociedad ecuatoriana, ¿no? Bueno, lo cierto es que este periodo en el que se monte el próximo presidente es muy corto, va a durar 1 año y medio, porque es para terminar el periodo de Lasso. Entonces, en 1 año y medio muy difícilmente vamos a ver cambios gigantescos en lo que respecta a la inseguridad en el Ecuador. Lo cierto es que va a ser 1 año y medio en el cual todos los políticos, tanto de Asamblea como Ejecutivo, van a estar básicamente en campaña para una reelección posible en el 2025. Bueno, yo quisiera que Ignacio Martínez, acá un alto exponente del periodismo nacional, también intervenga y te consulte respecto a lo que está sucediendo allá. Adelante. María Corina, una preguntita. Cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando de criminales transnacionales. O sea, lo que ocurre en Ecuador es una amenaza para toda América Latina. Sí, de hecho, bueno, realmente no hay declaraciones oficiales al respecto, pero entre las investigaciones que se ha hecho desde el periodismo, lo que se sabe es que este crimen organizado que se encuentra actualmente en el Ecuador tiene una influencia directa del cartel de Sinaloa, de México. Entonces, y bueno, y el cartel de Sinaloa se ha estado desplegando a lo largo de todo el continente latinoamericano ya. Entonces, sí es internacional. Realmente. No, tenemos el caso de un fiscal paraguayo que fue asesinado en Colombia y se habla de que hay vínculos de organizaciones transnacionales. Por eso te decía que lo de Ecuador es una amenaza real para todos los países del continente. Así es, sí, y si es una amenaza real, realmente, si te pones a pensar actualmente en los países de Latinoamérica, los que tienen presencia del crimen organizado ya son varios. Estamos hablando de, bueno, Venezuela, Colombia, actualmente el Ecuador, de hecho me atrevería a decir que en Brasil también, ya en el cono sur no quisiera decir alguno de los países porque no tengo una certeza absoluta como tal al respecto, pero por lo menos ya en lo que viene siendo el norte de Sudamérica, esto ya es una situación de país, pues, de cada uno de estos países. Bueno, hay una candidata que supuestamente tiene un elevado porcentaje de gente que la está votando, Luisa González, que representa a la facción de Rafael Correa. ¿Ella tiene chances de convertirse en la primera mujer presidente o presidenta del Ecuador el 20 de agosto? Sí, a ver, Rafael Correa, el partido de Rafael Correa, que se llama la Revolución Ciudadana, es la fuerza política más fuerte dentro del Ecuador actualmente. Así estén de acuerdo o no estén de acuerdo los ecuatorianos con Rafael Correa o no, lo cierto es que la RC como grupo político, como factor político, tiene mucho poder y tiene muchísima fuerza. Ellos de hecho tienen un voto duro que está casi bordeando un poquito más del 30%. Eso en cualquier país es una fuerza electoral que podría darte el triunfo fácilmente, o que ya de entrada te puede dar el triunfo en una primera vuelta, ¿no? Un 30% de votación ya es bastante representativo. El caso de Luisa, que esto también casi siempre lo comento, ella
primero que todo es una persona que no tiene mucho posicionamiento. Su elevado porcentaje viene del apoyo que le da cierto factor de la sociedad ecuatoriana a Rafael Correa. Ella era desconocida en la palestra política antes de ser candidata en estas elecciones tan cortas que al final lo que duran son unos 2-3 meses. Y ella, bueno, al final ha estado subiendo a la par del nombre de Correa, ¿no? Porque hay muchas personas que al final ni siquiera se molestan por conocer quiénes son los candidatos, sino que al final votan es por partido político y listo. Entonces, por eso es que ella al final se encuentra bastante arriba en las encuestas, no propiamente por la personalidad de ella o por el conocimiento de ella, sino por la fuerza que tiene el Partido de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, a raíz de todos estos asesinatos, el más afectado en imagen pública ha sido Correa, porque, bueno, al final la opinión pública lo está manejando como si él fuera el autor intelectual detrás de esto, claro. Porque Villavicencio ha sido fue uno de los principales políticos que ha estado más activo en lo que vendría siendo una lucha anticorreísta, ¿no? De hecho, cuando fue asambleísta, él estuvo en una de las comisiones de investigación y muchos de los delitos que hoy día se le condenan a Rafael Correa fueron investigados por Villavicencio. Bueno, y decime, María Corina, para ir cerrando ya, porque vos sabés que hoy también asumió el nuevo presidente acá en Paraguay, se están realizando un montón de actos, se está en el Te Deum en la Catedral Metropolitana, invitados especiales, presidentes, en fin. Decime, Maco, con la ausencia física de Villavicencio, esa facción política que la maneja él o la manejaba él, ¿se ve más fortalecida o ya la gente de esa facción como que se está mudando y viendo otras alternativas por el ausentismo físico de Villavicencio? No, fíjate que más bien se está fortaleciendo y hasta está sumando personas que podrían representar lo que era el voto indeciso, porque realmente lo que despertó el asesinato de Villavicencio fue indignación. Claro. Y sobre todo en el caso de Villavicencio, él sí había dicho muchas veces en sus entrevistas que él sí había recibido amenazas de muerte, pero que al final él con valentía siempre iba a enfrentar cualquiera de esas situaciones. Entonces han utilizado estas mismas declaraciones de Villavicencio para mantener esa emocionalidad en este factor político que creía en Villavicencio, y además que el propio asesinato también de alguna u otra forma amplificó el mensaje contra el crimen organizado que normalmente Villavicencio daba durante su campaña electoral. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha sumado voluntades a lo que viene siendo la lista 25, que es la lista de Villavicencio, porque bueno, si bien la RC tiene su voto duro y hay gente que va a votar por ellos y los distintos líderes políticos han tenido su voto duro también, lo cierto es que realmente la gente en Ecuador va a ir a votar con indignación, y la indignación al final se va a traducir en querer votar a esa persona o a esa ideas que promovía la persona que ya asesinaron. Bueno, y el 20, ¿el presidente del Ecuador sería quién, a tu criterio? Bueno, el 20 como tal no creo, para que en la primera vuelta se elija a un presidente, tiene que esa persona ganar con el 40% de los votos y con un diferencial de 10 puntos porcentuales con el siguiente contrincante. No creo que en la primera vuelta se vaya a elegir de facto un presidente, pero lo que sí te puedo decir es que muy probablemente va a entrar la candidata de la RC, que es Luisa González. Luisa González, sí. Luisa González, en primer lugar. Y en segundo lugar, todavía es debatible, pero yo me iría por el candidato de la lista 25 que pusieron por Villavicencio, o en su caso contrario con Jan Topic, que a pesar de que Jan Topic tiene unos temas en opinión pública que no le gusta mucho al ecuatoriano, porque el papá de él creo que estuvo involucrado en algunos temas de Odebrecht, pero lo cierto es que bueno, tiene chances. Sí. Y en segunda vuelta, lo cierto es que todos los candidatos se van a unir por ese segundo. Entonces, en contra del correísmo. Entonces, muy probablemente Luisa no vaya a ganar una segunda vuelta. ¿Y eso cuándo va a ser?
¿Cuándo va a ser eso? La segunda vuelta es el 15 de octubre. 15 de octubre. Bueno, decime, Maco, María Corina Roldán Robles, ¿vos estás ahí, estás viviendo en Ecuador o viniste por esto del asesinato de Villavicencio? No, en Ecuador estoy desde enero porque vine por las elecciones del 5 de febrero, que fueron las municipales. Ah. Me fui y luego vino la muerte cruzada y regresé para la elección, para esta elección extraordinaria que está ocurriendo en este momento. ¿Y tú vives donde? ¿Vives en Caracas? ¿Vives en Caracas? ¿O dónde vives? Bueno, yo vivo donde haya procesos electorales. Ah, sí. Ciudadana del mundo, entonces. Bueno, vamos básicamente, sí. De hecho, de aquí me voy a Colombia porque en Colombia hay elecciones a finales de octubre, así que... Bueno, sería fabuloso y a ver si alguna vez te vení por acá, por Asunción, pero querríamos estar en contacto contigo, inclusive quisiéramos charlar contigo sobre la percepción de tu país alguna vez, enfocándonos a lo que significa hoy Venezuela y cómo está Venezuela y los venezolanos en toda América, la diáspora y todo ese tipo de cosas, pero es tema para otro momento. Desde ya te agradecemos mucho, María Corina Roldán, esta gentileza. También acá Ignacio Martínez se despide de ti hasta un siguiente momento. Muchísimas gracias, y fuerza y adelante, y esperemos que vaya subiendo esa esperanza y digamos la ecuatorización a favor del aspecto patriótico de los ecuatorianos y que terminen con toda esta criminalidad que es tenebrosa y que hay que eliminarla. Evidentemente hay que apartarla de la vida de todos ustedes y de toda la gente de América, en general del mundo, pero específicamente ahí en el Ecuador. Muchísimas gracias, Maco. No, muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, mucho gusto. Siempre que requieras, pues bueno, aquí estamos. Al final esto es lo que me apasiona. Eso es lo que te apasiona. Bueno, ella es estratega, habla varios idiomas también ella, inglés perfectamente, español por supuesto, inglés avanzado, portugués, también hablas portugués. Bueno, ella es una persona que tiene un desenvolvimiento profesional extraordinario. Muchísimas gracias, son muy lindas también, entre paréntesis. Ay, así gracias. Que, bueno, muchas gracias. Fuerza y adelante. ¿Qué te pareció, Ignacio, esto? ¿Qué te pareció? No, se nota que conoce lo que está ocurriendo en Ecuador, una mujer profesional bien preparada. Pero yo insisto, Bruno, esta es una organización transnacional. Estamos hablando de narcotraficantes, para ponerle un título directo, ¿verdad? A veces camuflamos un poquitito el título por temor, pero y ella misma la decía, ¿verdad? Que la gente de Sinaloa, de México, que ya pasó a Ecuador. Yo creo que hay gente de Colombia, de Venezuela, lo que ocurrió con Pechi. Es un peligro real y que también va a ser una amenaza acá para nuestro nuevo presidente, Santiago Peña. Lo que pasa, el narcotráfico financia a varios políticos. Ya está metida ese negocio, está metido en la política y es una amenaza real, ¿verdad? Las instituciones tienen que ponerse fuertes. Yo creo que el combate también tiene que ser transnacional. Creo que la misma OEA tiene que cambiar su forma que está trabajando y meter como palanca de lucha el tema del crimen transnacional y la lucha contra el narcotráfico. Bueno, y todos los países se cuecen habas, inclusive estuvimos leyendo ahí también que tiene problemas, renunció un ministro de Boric en Chile también, ¿verdad? Y ahora está Boric acá en Asunción. Después el caso de Sebastián Marcet. Evo Morales dice que hay protección al narcotráfico desde el gobierno de Bolivia. Y toda América Latina, Bruno, lo de Ecuador, que había un intento, de hecho hubo una disolución del Congreso, que no están pudiendo hacer las elecciones. En Perú, en poco tiempo, en 5 años, cambiaron 5 presidentes, de los cuales 3 están con prisión. Lo de Argentina, que por más que no haya este tipo de líos, hay problemas de narcotráfico con una altísima inflación. Lo del presidente chileno, cuya popularidad cayó por el suelo, mucho. Lo de Venezuela sabemos, el manejo que tiene Maduro. Lo de Bolivia también, hay conflictos permanentes. O sea, nuestras democracias en América Latina están teniendo problemas por la fragilidad institucional
y por el poder financiero y económico del narcotráfico. Bueno, y renuncia al presidente de la eléctrica brasileña Eletrobras. Atención, es otra información. Hoy, 15 de agosto 2023, Wilson Ferreira Jr., presidente de la brasileña Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de Latinoamérica, renunció ayer lunes después de casi un año en el cargo, informó la empresa. Ferreira Jr. presentó su renuncia al Consejo de Administración de Eletrobras, que nombró en su lugar a Iván de Souza Monteiro, según señaló la eléctrica en un comunicado remitido al mercado financiero. Y Argentina arranca campaña presidencial con incertidumbre económica y después del batacazo de Milei, también van a cambiar las cosas allá en la Argentina, ¿verdad? Y es posible, lo que hay cambios ya se percibe en los nuevos liderazgos, ¿verdad? El liderazgo con ideas liberales bien radicales, en el caso de Milei, Bullrich un poquito más moderada, y habría que ver si pueden con este estatismo, con este manejo político sindical que tiene Argentina desde hace años. Milei ataca directamente al peronismo, que es casi un baluarte, un pilar fundamental de los gobiernos que se sucedieron en Argentina últimamente. Y otra vez al Ecuador con esta información. El partido de Rafael Correa denuncia el asesinato de un dirigente local en Ecuador. Eso justamente nos estaba diciendo nuestra colega Maco desde Quito. Y hallan 13 cuerpos desmembrados y congelados en México. Y todo esto tiene que ver con el narcotráfico, ¿verdad? Yo creo que la esencia del narcotráfico, Bruno, ellos cuidan sus intereses, ellos saben que tienen que ir creciendo, que tienen que ir protegiéndose. Y a mí me decía gente entendida que esto empezó con el tema Ultranza en Paraguay. Ultranza pues no es una organización solo nacional, tiene ramificaciones internacionales. Entró muy fuerte, ¿sabes? Las autoridades nacionales están haciendo comisos importantes de bienes, de estancias, de yates, de autos, el manejo financiero, y afecta a la gente que tiene el poder real y que tiene la cara oculta hoy en día, ¿verdad? Esto tiene ramificaciones internacionales. Hace poco se hizo uno nuevo acá en Paraguay, ¿verdad? Y en otros países también se están empezando a hacer. Entonces hay una reacción de la gente que maneja el negocio en el narcotráfico, ¿verdad? Bueno, para ir cerrando y agradeciéndote enormemente la participación tuya hoy aquí, querido Ignacio, me quedó ese análisis que hiciste del speech, de la presentación hoy oficial del discurso, primer discurso oficial como presidente de la República de Santiago Peña. Él debió de entonces, teniendo ahí a sus invitados en bandeja servida, él debió de mencionar lo de Itaipú y lo de Yacyretá. Yo creo que sí, Bruno. Tenés que instalar esto ante la opinión pública porque hay un abuso de Brasil y Argentina. Probablemente los anteriores gobernantes no hacían nada porque se sentían menos. Pero esto no es una cuestión de cantidad de territorio ni de cantidad de población. Pasa por carácter. Y si vos lo instalás internacionalmente, yo creo que le conviene a Paraguay, ¿verdad? En el silencio y entre cuatro paredes, probablemente termine perdiendo otra vez Paraguay. En el silencio del pueblo paraguayo y entre cuatro paredes es posible que haya alguna remesa por debajo de la mesa, como siempre ocurre, ¿verdad? Y se termine perdiendo la posibilidad de usar nuestras energías. O en todo caso, si no tenemos capacidad de usar esa energía, que se lo pueda vender a precio de mercado, ¿verdad? Hasta ahora lo vendemos a precio que fija Brasil, ¿verdad? En el caso de Brasil y en el caso de Argentina también. O sea, tenés que jugar con el jaque. Fíjate la alta inflación que hoy tiene Argentina. Y si a eso vos le amenazás que le cortás la energía, yo creo que el gobierno de Fernández ni una semana puede estar ahí, porque la reacción va a ser contra su gobierno. No tiene 140% de... Claro. De, ¿cómo que se llama? Inflación. De inflación va a tener la Argentina al cierre de este año. Eso es otro tema que tiene que corregir Santiago Peña. Ahora, en los últimos 3 meses, Mario Abdo Benítez y su gobierno dice que no hubo inflación en Paraguay. Al contrario, el mes pasado hubo deflación, no es que no hubo inflación, no subieron los costos de los productos básicos. Eso Peña tiene que corregir, tiene que transparentar. No le vas a engañar a doña Juana y a don Juan que se va al súper. Los precios subieron. Y el otro tema, el INE, que se enoja conmigo a veces algunos amigos que están ahí, ¿verdad? El INE dio a entender que la pobreza bajó, en algunos términos, ¿verdad? Y la percepción a veces es mucho más dura que la realidad y los números técnicos. Yo no creo que
Marito se haya despedido con una inflación cero en Paraguay, ni que haya reducido la cantidad de pobres en la República. Y el actuar del nuevo ministerio que está en ciernes, que se va a concretar ahora bajo el gobierno de Santiago Peña. Estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, ¿cuál sería lo primordial que haría ese ministerio? Si va a ser un simulacro nomás de lo que es Hacienda, va a ir en el mismo tranco, ¿verdad? El Ministerio de Economía debe ser desarrollista, y para desarrollar necesita una de las palancas importantes de la energía, ¿verdad? Por eso yo insisto mucho en el tema de renegociación de Yacyretá con Argentina y renegociación del anexo C con Brasil, ¿verdad? Tiene que desarrollar nuestra economía, el Ministerio de Economía, para justificar ese cambio, ¿verdad? Porque si no, va a ser recaudador nomás también y va a pedir impuestos, ¿verdad? Que es lo que hace Hacienda, y distribuir la plata que tiene el Estado. Van a seguir llegando los maletines. Y eso hay que darle un poquito de tiempo a Peña, ¿verdad? Pero yo creo que la estructura está intacta, ¿verdad? Sí. Hay algunos cambios en el Ejecutivo, pero la gente experta que de hace años lo hace y lo sabe hacer, yo creo que sigue bien escondidito ahí, ¿verdad? Querido Ignacio, muchísimas gracias. Dale, querido. ¿Y cómo está la tribuna? A ver. Y la tribuna está ahí. Vamos a cumplir un año dentro de poco y bueno... No, pero ¿cómo está la respuesta de la gente? Nosotros creemos que Marito tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Un enviado de Biden vino en octubre pasado, anticorrupción de la política global del gobierno norteamericano, y lo primero que dijo es rendición de cuentas, ¿verdad? Pero no podés empezar por el último funcionario a pedirle rendición de cuentas. El presidente de la República tiene que rendir cuentas. Entonces el mensaje va a ser muy fuerte para Santiago Peña, ¿verdad? Él tiene que hacer una justificación de sus... Si yo te estoy diciendo que pasó 5 años y no renegoció Yacyretá, yo ya tengo ganas de pedirle una rendición de cuentas, ¿verdad? Si no dejó ningún membrete, ninguna libretita, claro, alguna esquelita sobre ninguna anotación. No, hermano, vamos a ser serios. Algunos amigos se enojan, se molestan, creen que le va un poquitito el tono de voz, pero estamos hablando de nuestro negocio, de nuestro país, y ellos son nuestros gerentes, deben rendir, Marito debe rendir cuenta, ¿verdad? Y yo sé que él no quiere, por eso intentó en su momento colocar al fiscal que sea su riñón. ¿Te acuerdas que le puso a Mónica, a Regui, a no sé quién más, a fulano de tal, y por una presión de algún sector de la prensa se evitó eso, ¿verdad? Pero la Contraloría tiene que hacer un cruzamiento de su declaración jurada de bienes, ¿verdad? ¿Por qué le va a exigir al funcionario de cuarta categoría de algún ministerio a que haga declaración jurada de bienes y él, como presidente de la República, no hace, ¿verdad? Debe hacerlo. No es una actitud contra el presidente de la República saliente, no es una animadversión contra Marito, sino que es lo que se exige. Es una obligación. Una obligación dentro de un Estado de Derecho. Bueno, y esta investigación, la cantidad de investigaciones contra él, todavía creo que sigue, o a partir de hoy ya feneció ese cargo de presidente del BCP, este señor Cantero, ¿verdad? Cantero Sierra deja el cargo, no pudo aguantar, jamás respondió el tema de ser juez y parte en el tema de Interfisa, y se va. Hay un nuevo presidente del BCP, ojalá pueda recomponer la historia. Y el otro que tiene que ir es el superintendente de banco, que fue el que le dijo a José Cantero Sierra, investigamos esto y... Finalmente creo que es socio en esta película que parte de la opinión pública. Pero maquillá aquello. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Igualmente. Esto te va a gustar musicalmente y a toda la audiencia. Burt Bacharach, aquí está, hay un medley.